Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí inaugurando este fin de semana con filosofía, weekend con filosofía que hemos llamado, donde participarán Jorge Richman, apenas en 2 minutos estaremos con él, y mañana Marta Tafalla. Como saben, estos live es importante que la gente se vaya conectando para poder comenzar con una buena audiencia. Así que les pido, si pueden compartir ahora en la red en la que estén, tienen 2 minutos para compartir en la propia red en la que estén, ya sea en Twitter con un RT, ya sea en Facebook con un compartir, en YouTube, lo pueden mandar por WhatsApp, por Telegram, por mensajes privados a las personas que creen que les puede llegar a interesar una charla que vamos a tener ahora. Jorge Richman creo que no necesita presentación, en unos minutos lo voy a presentar como realmente se merece, pero desde ya les adelanto que es una de las personas que históricamente ha estado hablando de situaciones, de colapsos que muchos creíamos que no eran posibles y que, sin embargo, ahora los estamos viviendo en primera persona. Por lo cual, qué mejor que hablar con Jorge de cómo cree que puede llegar a ser los próximos años en un colapso mucho peor que el que estamos viviendo en este momento, que es el colapso ecosocial, el colapso que vendrá a consecuencia del colapso de los ecosistemas, de este derrumbe ambiental que estamos viviendo a causa de razones antrópicas, de nuestro comportamiento, de nuestra vida sumida en el capitalismo. Bueno, estas reflexiones que vamos a tener dentro de un rato, ¿a qué nos ayudan? Nos ayudan primero a entendernos en este contexto actual y a entendernos a partir de ahora. Jorge es una persona con visión de presente y de futuro y con memoria de pasado. Y estos elementos son los que vamos a intentar de algún modo ir conversando con él. Así que nada, los últimos segunditos para ir compartiendo en las redes sociales, invitar a gente a que venga a escuchar esta charla interesantísima, cabal y básica para estos ciclos de live y conferencias que estamos haciendo para tomar conciencia de esta cuestión. Y aparte, Jorge también es un defensor de los derechos de los animales histórico, como no puede ser de otra manera. Así que le vamos a dar desde ya la bienvenida para que nos salude desde Madrid. Jorge, muy buenas tardes por allá. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, bien. Desde Cercedilla, de hecho, que es un pueblo que no está lejos de Madrid, pero no en la capital de Madrid. Jorge, no se te escucha. A ver, vuelve a hablarle, por favor. Ahora sí. ¿Sí? Vale. Ahora sí, perfecto. No. Estaba diciendo que buenas tardes, buenos días para quienes estáis en América Latina, por ejemplo, buenas tardes desde Cercedilla, cerca de Madrid. Por atendernos. Les adelantábamos aquí a la gente un poco quién eres. Yo creo que muchas de las personas que están conectadas ya te conocen, pero para hacer un breve resumen del currículum de Jorge, solamente en materia de obra literaria y ensayística, necesitaríamos la media hora que tenemos para estar con él solamente para nombrar los títulos. Jorge escribe más rápido de lo que yo leo, pero bueno, he podido leer gran parte de su obra. Jorge es poeta, es matemático, es profesor de ciencias políticas, filósofo, activista, ecopacifista desde hace muchísimos años. Yo particularmente soy incapaz de recomendar una parte importante de su obra, pero hay 2 o 3 libros que a mí particularmente me marcaron mucho y me ayudaron mucho a construir una filosofía ecopacifista y sobre todo animalista. Una es Todos los animales somos hermanos, me parece un libro absolutamente necesario. Luego algunas cuestiones, Jorge, que es un poco lo que queremos empezar a abordar. Cuando te pregunté qué título le podemos poner a esta charla, me hablaba de Somos ciegos tocando la pata del elefante. ¿Por qué elegiste ese nombre? Bueno, ahí la referencia pues es a un cuentecito, ¿no? Una historia que tiene muchas versiones, que viene de la India, pero que ha circulado mucho, ¿no? En ese cuento hay seis ciegos que tienen delante de sí un elefante y desean, saber cómo es el elefante, y como están ciegos lo que pueden hacer es palparlo. Entonces cada uno de ellos se acerca al elefante por un lugar y entonces
pues alguien toca el costado del elefante y dice, ya está, el elefante es como una pared, ¿no? Otro toca la cola del elefante y dice, el elefante es como una serpiente. Otro toca la pata del elefante y dice, es que los elefantes son como los árboles, ¿no? Y cada uno de los 6, con ese palpar parcialmente al elefante, pues tiene una visión del asunto que nosotros desde fuera, como videntes y con una perspectiva de conjunto sobre el elefante, pues nos damos cuenta rápidamente. Esa es la gracia del cuento, ¿no? del error. A nosotros nos pasa algo así. Tenemos una visión de las realidades que afrontamos parcial, a menudo deformada ideológicamente. Hay fuerzas muy, muy poderosas que intentan que tengamos pues esa visión borrosa y parcial. No hay más que pensar pues lo que ha sucedido, sobre todo estos últimos años, en la aceleración en la que estamos, pues con toda esta generación industrial de noticias falsas, fake news, las estrategias de desinformación organizadas por fuerzas políticas y económicas. Tenemos muchas dificultades para hacernos una imagen de la realidad que se corresponda más o menos con el elefante en su conjunto, ¿no? Y por ahí, bueno, pues el título de la sugerencia de la conferencia iba por ahí. También enlazaría un poco pues con este deseo tuyo, Leonardo, ¿no? Y de la Fundación Franz Weber, a quienes agradezco pues esta ventana que nos abrimos para compartir esta tarde mía y mañana de mucha gente vuestra. También enlaza con esa mano hacia la filosofía, también mañana con Marta Tafalla, la profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona, porque idealmente la filosofía tendría que ser, decía Platón, synoptikos, ¿no? Que es una palabra griega que quiere decir, remite justamente a esa visión panorámica, a esa perspectiva de conjunto, ¿no? En estos tiempos de fragmentación necesitamos todo lo posible tener pues esa mirada amplia, ¿no? Y en particular, si pensamos en la crisis sanitaria, bueno, tremenda que estamos viviendo en todo el mundo, también aparece eso, porque quizá la idea más importante que yo creo que valdría la pena calibrar, valorar, discutir a lo mejor esta tarde, pues es esa de que lo que tenemos ahora es una crisis cuyos efectos son enormes, ¿no? Que ha supuesto pues el parón que conocemos en buena parte de las sociedades y de las economías del mundo, pero que es solo una parte de una crisis ecosocial mucho más amplia, como estabas tú sugiriendo hace un poco, y digamos como un momento, ¿no? de esa crisis más amplia que está desplegándose, cuyas raíces están detrás de nosotros, que está desplegándose y que va a seguir desplegándose rápidamente en el tiempo que tenemos, yo creo, ante nosotros, ¿no? Decía, si queremos una imagen para eso también, decía William Rees, un investigador, un gran economista ecológico y ecólogo canadiense, un profesor canadiense, decía que esto es como el tráiler, ¿no? de la película que viene después. Si el tráiler nos sacude de esta manera, pues podemos imaginar que la película también va a traer lo suyo. Sin duda, además se dan unas situaciones, Jorge, donde los colapsos se van concatenando entre sí, ¿no? Y de algún modo hoy en día estamos viendo que el colapso político es la consecuencia de un desmanejo, de una falta de previsión para el manejo de una enfermedad concreta, de un virus concreto. Pero, ¿cuáles crees que son las diferencias más grandes que hay entre este virus que ha hecho colapsar absolutamente todo, cerrar las fronteras, cerrar las empresas? O sea, fue la primera vez, digamos, que se toman unas decisiones anticapitalistas, creo yo, de manera global. ¿Cuáles crees que serán las principales diferencias con el colapso climático? Si hablamos de esta crisis sanitaria del coronavirus o también de la crisis climática, yo creo que es importante ahí también subrayar que lo que tenemos son efectos
manifestaciones de una dinámica más amplia que nos cuesta ver, ¿no? Lo que está detrás de estas diferentes dimensiones de la crisis es el choque de las sociedades industriales contra los límites biofísicos de la Tierra, ¿no? Por eso hablamos de extralimitación, ¿no? De extralimitación ecológica, algunas de cuyas manifestaciones pues habéis estado también evocando estos días en otras charlas en otras entrevistas, ¿no? de esta serie, cuando veíamos, con otros interlocutores, pues pasabais revista a cómo es el ir desforestando, destruyendo ecosistemas, arrinconando a los seres silvestres, poniéndonos en contactos indeseados con otros seres silvestres, o que puede favorecer las zoonosis y las pandemias, ¿no? O cómo la ganadería industrial pues tiene efectos también, por ejemplo, pues cómo se favorece la creación por el abuso de los antibióticos, cómo se favorece la generación de resistencias bacterianas a un montón de antibióticos, y eso a su vez pues, puede provocar problemas de salud pública. O sea, ahí tenemos como diferentes manifestaciones de algo mucho más amplio, que es esta extralimitación ecológica que se manifiesta de muchas formas, ¿no? El calentamiento global, que lleva a una crisis climática, es también una manifestación, ¿no? de cómo estamos usando pues la atmósfera como una especie de vertedero de los gases de efecto de invernadero, saturándola de tal manera que al final pues el conjunto del sistema Tierra se ve afectado. Pero ahí tenemos como efectos, ¿no? Manifestaciones de esa crisis una dinámica más amplia que está movida en última instancia, aunque desarrollar eso con rigor pues llevaría tiempo, por este mecanismo autoexpansivo de la acumulación de capital, ¿no? Que es como el gran obstáculo contra el cual chocamos, ¿no? a la hora, esa dinámica sistémica es como una pared contra la cual estamos chocando una y otra vez con nuestras propuestas de cambio, ¿no? Por ejemplo, pues las propuestas bien intencionadas que, yo qué sé, como por ejemplo los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Los antiguos objetivos del milenio reconvertidos ahora en objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, bien intencionados, pero que no pueden ir lejos porque chocan contra esas dinámicas. Algo muy interesante que ha ocurrido ahora con esta crisis del coronavirus es que buena parte de nuestras sociedades han parado en seco. O sea, precisamente lo que se nos ha dicho tantas veces estos últimos años, que era imposible, ¿no? Porque, en fin, un parón de estas características, pues dentro de esa globalización imparable, procesos de automatización, de digitalización, de mercantilización de todo y de globalización, pues lo que era imposible ha sucedido por obra y gracia, ¿no? de un ser minúsculo, que ni siquiera es un ser vivo del todo, ¿no? Los virus no lo son. Un coronavirus, estamos hablando del coronavirus como si fuera el único coronavirus del mundo, y hay montones de coronavirus. En todos los mamíferos, por ejemplo, pues encontramos para cada uno de ellos sus propios coronavirus, ¿no? Entonces, ahí es muy importante, yo en eso insistiría, es muy importante ver esa perspectiva del elefante de conjunto y darnos cuenta de cómo pueden encadenarse de maneras que no podemos prever en su detalle, pero a lo mejor sí en sus dinámicas amplias, ver cómo distintas crisis están encadenándose ya y pueden encadenarse, ¿no? Eso también se puede, hay que quizá que ponerlo en conexión con este deseo tan comprensible, ¿no? tan humano, demasiado humano, diríamos, de volver a cierta normalidad, ¿no? Nos hemos visto expulsados de la vida que para la mayoría de la gente pues se consideraba normal, con mejores o peores razones para ello. Nos hemos visto expulsados de esa normalidad
en algunos casos pues de manera violenta e indeseable, y es comprensible pues el deseo de un retorno a la vida que conocíamos, ¿no? Eso, por desgracia, pues no va a tener lugar, me temo, ¿no? Ese deseo de normalidad, lo previsible pues es que no pueda satisfacerse por esa previsible sucesión de etapas diferentes, de crisis entrelazadas a la que nos vamos a enfrentar. Todo lo que nos están indicando los investigadores de distintas áreas, los climatólogos, las ecólogas, las oceanógrafas, los investigadores en ciencias sociales, todo apunta, ¿no?, a esa aceleración de esos procesos de crisis entrelazadas. Eso quiere decir que si logramos, de manera desigual también según los países, ¿no?, si logramos ir saliendo de la crisis sanitaria del coronavirus en unos meses o en un par de años, pues, y aunque nos hagamos la ilusión de que dentro de 2 años recuperaremos esa vida normal, lo más probable es que nos encontremos entonces, ¿no?, dentro de unos meses o dentro de 2 años, quizá pues con una crisis de la deuda que puede ser pues muy, muy devastadora, o con una crisis energética que puede tener también efectos enormes, o con el agravamiento de las crisis climáticas y las crisis de biodiversidad, que por desgracia están yendo pues más rápido de lo peor que se podía pensar hace solo 10 o 20 años, ¿no? Estos mismos días pues, se han hecho públicos algunos informes en ese sentido. Por lo tanto, deberíamos esforzarnos por mirar de frente estas realidades que no son nada gratas. Estamos en una situación histórica pues que por razones que vienen de muy atrás es absolutamente excepcional, pero esa excepcionalidad va a continuar en el tiempo que viene, ¿no? Nos va a tocar hacer frente a distintas etapas de una crisis muy amplia, yo me temo. Y luego el otro aspecto también pues que se puede recalcar en esa nostalgia de normalidad tan comprensible, pues es que esa normalidad, entre comillas, si se quiere, era también muy anormal para buena parte de los habitantes humanos y no humanos del planeta Tierra. Era cualquier cosa menos deseable, ¿no? Entonces, los caminos, digamos, buenos son difíciles de encontrar, pero si lográsemos algún sendero, por más que sea estrecho y arriesgado, que nos llevase a otros paisajes, eso sería quizá también deseable. O sea, por un lado, no podemos volver a esa normalidad, y por otro lado, en muchos sentidos, aquella normalidad tampoco era deseable. Así es, Jorge. Hace algunos años te escuché en una conferencia hablar sobre la teoría de Gaia. En esa conferencia tenías como 2 horas para hablar y aún así dijiste que era como poco tiempo para poder desarrollar algo tan complejo. Yo te voy a pedir algo mucho más complejo todavía, pero no tanto que la desarrolles en una totalidad, digamos, una abarcativa muy grande, sino más bien tratar de plantearnos a quienes hoy estamos escuchándote el bichito para investigar un poco más, sobre si vamos a investigar un poco más, pero hacernos como esa preview que nos deje con ganas de saber más, porque en estos días está cobrando más sentido que nunca una teoría que hasta hace poco se la consideraba solamente parte del pensamiento mágico, ya forma parte de la idea científica, del consenso científico. Entonces, ayúdanos un poquito a que nos interesemos por esa filosofía. Sí, bueno, ahí hay como quizá como dos grandes ideas, 2 dimensiones, ¿no?, de esa teoría Gaia que nos ayudan a entenderlo. Una sería la noción de autorregulación a escala planetaria, y la otra la idea de simbiosis, ¿no? Esas son como las 2 grandes dimensiones del asunto. Desde los años 60 y luego sobre todo en los 70,
bueno, el precursor, digamos, de todo esto, James Lovelock, y luego particularmente con una variante pues, más interesante, la bióloga Lynn Margulis, mostraron cómo se dan esos procesos de autorregulación, de homeostasis a escala planetaria, ¿no? Y en los cuales la vida, digamos, pues es una fuerza activa sin la cual no podríamos entender casi nada de lo que ocurre en el planeta Tierra, ¿no? De hecho, el origen de la teoría Gaia estaba pues, en la observación de lo distintos que eran planetas sin vida, como ahora sabemos y entonces se sospechaba, planetas como, sin embargo, cercanos, comparables a la Tierra, ¿no? Como son Venus por una parte y Marte por otra parte, como los tres planetas eran tan diferentes y como en el caso de la Tierra es el efecto conjunto de la vida lo que marca esa diferencia, ¿no? Por ejemplo, por no dar más que una brevísima pincelada, en la vida de las estrellas, también en la de las estrellas como nuestro Sol, va teniendo lugar un calentamiento progresivo a lo largo de la vida del Sol, ¿no? El Sol va emitiendo cada vez más luz y calor lentamente, ¿no? Eso llevaría a que digamos, la Tierra estuviese cada vez más caliente si esa tendencia a un calentamiento progresivo no estuviese contrarrestada precisamente por esa acción global de la vida en un proceso de homeostasis planetaria, ¿no? Yendo un poco más allá, una variante un poco más audaz de la teoría Gaia defiende incluso, como es el caso de Carlos de Castro, que es un investigador muy potente sobre este asunto en España, que se debería incluso pensar a Gaia como un superorganismo. Pero bueno, sin llegar tan lejos como Carlos de Castro, simplemente esa idea de una Gaia homeostática con esa capacidad de autorregulación planetaria ya nos sitúa en un plano completamente distinto, ¿no? Y luego la noción de simbiosis es central, ¿no? Vivimos en un planeta simbiótico, ¿no? Estos días tenemos una buena ocasión también para recordarlo, precisamente con toda esta ocupación con los virus, ¿no? con el coronavirus y con las demás clases de virus, porque se puede decir de manera muy literal que nosotros estamos hechos amontonando y combinando virus y bacterias. Nosotros, como todos los demás seres vivos de este planeta Tierra, ¿no? Somos, el término que emplean los biólogos a veces para eso es la idea de holobionte, un ser compuesto a partir de muchos otros seres, ¿no? Todas las células eucariotas, ¿no? Las células más complejas con núcleo, se formaron inicialmente por esa simbiosis bacteriana, ayudada por los virus de muchas formas diferentes, ¿no? Nuestro propio genoma incluye una cantidad superior al 10% directamente de retrovirus endógenos que han acabado formando parte de nuestro genoma. Es decir, en el planeta Tierra todo está conectado con todo, si queremos decirlo pues de esa forma, ¿no? Esa interconexión, esa idea de interconexión pues es muy central, ¿no? Para una visión ecológica de la existencia, y la simbiosis se da a todos los niveles de la vida, ¿no? Entonces, vernos de esa forma, ¿no? como seres que viven conectados con todos los demás seres vivos de maneras muy complejas y que a su vez incluso física, materialmente, estamos compuestos por esos otros seres vivos, los niveles más básicos de la vida son digamos, el viral, que ni siquiera es de la vida todavía, ¿no? El bacteriano junto con el viral. Un amigo mío suele decir que si tuviéramos un poco más de seso, pues seríamos bacteriocéntricos más que antropocéntricos, ¿no? Estaría objetivamente más justificado el bacteriocentrismo que el antropocentrismo, ¿no? Entonces ahí tenemos, en esa visión gaiana, que tiene fundamentos científicos muy sólidos, tenemos la base para una cultura diferente, ¿no?
la idea de hacer las paces con la naturaleza, la idea de amistad con la tierra, dentro, con esa base gayana, digamos, permitiría una reconstrucción cultural de amplio alcance que estaría muy en la línea de lo que necesitamos. Ahí tenemos el problema, claro, de que ese tipo de cambio cultural, pues, es lento en comparación con lo que son los desafíos inmediatos a los que hacemos frente. Pero aún así no debemos dejar de lado, por lo menos en algunos momentos, en algunos de nuestros debates y de nuestros esfuerzos de autoconstrucción, no debemos dejar tampoco de lado, pues, con esos cimientos de la casa que haría falta construir. De acuerdo, Jorge. La verdad, ya pensaba mientras te escuchaba las similitudes que hay entre la teoría de Gaia y la visión de la Pachamama aquí en Latinoamérica. Yo creo que son bastante complementarias. La de aquí sí que probablemente esté cimentada en un discurso que podríamos asociar desde una visión eurocéntrica al pensamiento mágico, pero es curioso cómo muchísimas veces incluso la comunidad científica latinoamericana acaba dando la razón a predicciones que podían hacer pueblos indígenas originarios, que lo que hacen es repetir un conocimiento ancestral que igual tiene 4.000 o 5.000 años, que tiene que ver con la observación y que al final el conocimiento empírico que ellos demuestran pues coincide bastante con el desarrollo científico que venimos a obtener milenios después. Claro, esa es una de las potencias también de esta concepción gaiana, ¿no? No deberíamos, o sea, de hecho, yo creo que las ideas de Pachamama, de Madre Tierra, serían, digamos, pues a partir de otras tradiciones culturales y a veces subrayando aspectos pues más emocionales, serían Gaia, y al revés, pues Gaia sería una elaboración científica, pues con esas raíces más en la razón occidental, de lo que se puede ver como Madre Tierra desde otros lugares, ¿no? O sea, en ese sentido esa es una de las fuerzas también de esta posible construcción cultural, ¿no? Las raíces serían muy sólidas porque estarían, por una parte, ¿no?, en esa visión más orgánica del mundo que encontramos en muchas culturas no occidentales, y por otro lado también pues con esa fuerza que el esfuerzo de objetividad científica nos proporciona también, y que necesitamos, en fin, para hacernos cargo del mundo en el momento en que estamos, ¿no?, en 2020, y con esa emergencia histórica que empezábamos evocando. De acuerdo. Jorge, nos queda tiempo para hacer una preguntita del público. Yo te la leo así como muy rápido. Mira, una que aquí hace el equipo de producción de curaduría, nos dice Gustavo del Santuario Libre de México. Saludamos desde aquí, Gustavo. Él nos pregunta por qué desde el movimiento ecologista particularmente el tema de una transición proteica no está en la agenda de una forma tan vehemente como están asuntos como la transición energética o el trabajo contra los plásticos, etcétera, etcétera. Yo creo que la conciencia sobre la importancia de las formas de producir alimento, las cuestiones agronómicas y agroecológicas, y la importancia de la dieta también ha ido en aumento en los movimientos ecologistas, en aumento constante desde hace algunos años, ¿no? Yo creo que sobre esas cuestiones se ven ahora las cosas con más claridad, ¿no? Y yo diría, en España al menos, claro, conozco menos cuál puede ser la situación en otros países, pero en España al menos los movimientos ecologistas hoy tienen muy claro que sin un cambio muy de fondo que nos haga salir de la agricultura y de la ganadería industrial hacia formas agroecológicas, no hay manera de pensar tampoco ese hacer las paces con la naturaleza. El punto donde hay todavía un debate abierto, donde también los movimientos animalistas deben involucrarse y reflexionar, es en qué medida podemos pensar sistemas productivos agroecológicos en sentido amplio, eso luego tiene pues muchas declinaciones, en los cuales no haya
ninguna clase de uso de animales. Ese es como el punto que todavía nos hace falta pensar, ¿no? El papel que en los sistemas agropecuarios tradicionales pues desempeñan, por ejemplo, para la fertilización en algunos... no en todos los agrosistemas, pero en algunos agrosistemas, el papel que desempeñan los animales. Pero yo creo que hay un terreno político de confluencia muy amplio ahí, no solamente de ecologistas y animalistas, defensores de los animales, sino también de otros sectores sociales en torno a la idea de salir de la agricultura y la ganadería industrial. Y solo, digamos, eso, junto con el ser capaces de oponer una resistencia real a la continuación de la destrucción de ecosistemas y el desgarro del tejido de la vida, solo eso, ya dar pasos, digamos, bien orientados en esa dirección, supondrían un avance gigantesco para la situación de los animales, ¿no? Como es obvio. Así es, de acuerdo. Jorge, antes de despedirte, a todo el mundo le hago la misma pregunta al final de la charla, de la entrevista, básicamente porque creemos que estamos en un momento donde cosas que pensábamos que no eran posibles hace 3 semanas o 4 semanas, hoy las vemos como nuestra realidad, la realidad que nos rodea inequívoca, de donde están vulnerados nuestros derechos más sagrados, como es el derecho a la reunión, al espacio público de la calle, incluso a las protestas, no podemos ni protestar. Entonces, incluso derrumbado nuestra forma quizá de vida para mucha gente a nivel económico y demás. Esto quiere decir que el futuro también, ahora tenemos más capacidad creativa para imaginar nuestro futuro. Creo que tenemos más flexibilidad en los imaginarios y también los inimaginarios colectivos del futuro. Por eso pedimos, como decía Gramsci, hay que tener una voluntad que sea optimista, pero en la inteligencia hay que ser pesimista. Así que yo te voy a pedir los 2 mensajes, el mensaje pesimista desde la inteligencia y el optimista desde la voluntad para nuestra gente, para despedir. Bueno, con respecto a lo primero, la dificultad en que nos encontramos es, si pensábamos en ese diagnóstico que hicimos al principio, ¿no?, de extralimitación, choque contra los límites biofísicos, nos damos cuenta rápidamente, ¿no?, de que necesitaríamos una contracción económica de emergencia que fuese al mismo tiempo, digamos, segura e igualitaria, ¿no? Eso son palabras mayores, porque es hablar en términos de revolución, ¿no?, de cambio sistémico muy profundo. Y, sin embargo, sin eso estamos perdidos. Entonces, por ahí, pues, si se quiere, el pesimismo de la inteligencia. El optimismo de la voluntad, si pensamos también en lo que ha ocurrido estos días, lo veríamos, lo podríamos cifrar en cómo nos hemos dado, hemos sido capaces de abrir los ojos a realidades nuevas, dogmas de este sistema que parecían inamovibles hace pocos días, pues se vienen abajo con estrépito, y efectivamente pues hay un paisaje más abierto, posibilidades de acción nuevas, ¿no?, de lo que podía parecer hace solo 3 o 4 meses. Es una situación muy, muy complicada, pero también tenemos un horizonte de cambio más despejado, ¿no?, de lo que era el caso hace poquito tiempo. Jorge, muchísimas gracias. Un lujazo tenerte acá. Yo creo que estamos en una época donde usar la palabra intelectual para alguien es difícil. Yo creo que en tu caso eres de los pocos casos donde yo particularmente la uso con mucha tranquilidad. Un lujo que nos hayas acompañado el día de hoy. Muchas gracias y ánimo, bueno, a toda la gente que está ahora con nosotros en tantas ciudades, en tantas comarcas, en tantos países, donde mucha gente está viviendo con una situación muy, muy difícil. Ánimo, y ojalá seamos capaces de avanzar por esos senderos que al final son senderos de amor compasivo, si lo queremos decir solamente con un concepto. Ojalá avancemos por ahí. Muchas gracias, Jorge. Será hasta la próxima. Muy amable. Gracias.
Hasta pronto. Bueno, amigos, amigas, como les dije y les anticipé, esto realmente era un lujo, la entrevista prometía y es fantástica. Jorge es para tenerlo hablando durante horas y hacerle 1000 preguntas, pero creo que le hemos sacado bastante buen jugo, que le hemos preguntado sobre algunos temas donde él se especializa, aunque se especializa en muchos. Mañana también muy prometedora la entrevista con Marta Tafalla. Marta la conozco hace muchísimos años, hemos tenido la posibilidad de coincidir en muchos espacios, en campañas, siempre está apoyando las campañas del movimiento animalista. Ella tiene una filosofía basada en esa amalgama entre el pensamiento animalista y el pensamiento ecologista. Hay gente que no nos sentimos incómodos en estar en las dos partes, pero sin embargo es importante sí acercar esa cuestión. Marta mañana lo va a explicar en un título muy prometedor, el boomerang de maltratar animales. Así que les pido que a esta misma hora, en estas mismas redes sociales, nos acompañen, nos hagan llegar sus preguntas, nos compartan en sus redes sociales y, como saben, estos vídeos se van a quedar colgados aquí para que los vuelvan a ver o para que se lo envíen a gente que crea que le puede llegar a interesar. Gracias, amigos y amigas, y nos vemos mañana en este ciclo de Weekend con Filosofía.